El artista que alguna vez fue el hombre más atractivo del mundo vivió una niñez, adolescencia y juventud complejas. Con destino de estrellado, logró cambiarlo cuando encontró su lugar en el mundo del cine. Fue definido como la mayor contribución de Europa a la belleza universal después del David de Miguel Ángel, el galán eterno que tuvo el mundo a sus pies. Su fama de difícil y violento, alguna vez preguntó sin sonrojarse: ¿quién no le ha pegado alguna vez a su mujer? Quizás explica en una infancia que tuvo más días de furia que de inocencia. Durante su infancia y adolescencia fue echado de 12 colegios religiosos y 14 internados. Hoy diríamos que Delon tuvo una familia disfuncional. Su padre, de origen corso, administraba un cine de barrio y su madre descendía de una familia argelina. El hijo tenía apenas 4 años cuando sus progenitores se divorciaron. Hubiera querido que se amaran, que paseáramos los tres juntos, pero no recuerdo haberlos visto jamás caminando de la mano. Jamás vi una sola muestra de cariño entre ellos, dijo Alain Delon. Cuando sus padres se separaron, ninguno quiso hacerse cargo de él y quedó al cuidado de una familia. Su madre rehizo su vida con un carnicero y su padre volvió a formar pareja, por lo que a los 8 años Alan alternaba a veces con el padre y otras con la madre. Crecí entre dos familias y siempre fui recibido por medio hermanos y medio hermanas. En aquella época hubiera dado cualquier cosa por un hermano de verdad, alguien con quien compartir mis angustias. Creo que fue en ese momento que comprendí que nunca podría contar con nadie, que estaba solo en el mundo, dice el actor. Se convirtió en un chico solitario y rebelde, introvertido y cínico. Comenzó un recorrido frustrante por distintos colegios, pasó por instituciones dirigidas por jesuitas, benedictinos, franciscanos, pero también por escuelas públicas y laicas. En casi todas le repetían lo mismo: era la primera vez que debían expulsar a un niño de su edad. A los 11 años sus padres, hartos de tantas expulsiones, decidieron dejarlo a cargo de una nodriza que vivía junto a la cárcel de Fresnes. Lejos de amilanarse, Alan se hizo amigo de los hijos de los guardiacárceles. Con ellos jugaba a policías y ladrones y siempre era del segundo grupo. Cansados y hartos de buscar escuelas, lo inscribieron en una institución religiosa especializada en chicos con problemas de conducta, Saint Gabriel de Bugno. Durante 4 años enloqueció a sus maestros. Un compañero lo desafió a robarle la moto al director. Alan aceptó el desafío, tomó la moto y salió a recorrer los arrabales. Su audacia no era proporcional a su pericia como conductor. Se estrelló contra un paredón. La moto quedó maltrecha, con una rueda torcida. El conductor quedó con algunos magullones en su autoestima. Lo expulsaron. Lo anotaron en un internado, San Nicolás de Igny. No fue necesario expulsarlo, se fugaría antes. Con 13 años se hizo amigo de Daniel Salvat. Ambos compartían un sueño: convertirse en gángsters. A los 6 meses de estar pupilos, los adolescentes ya no soportaban el encierro. Con Salvat soñaba en dejar Francia para instalarse en Estados Unidos, más precisamente en Chicago, y convertirse en los nuevos Dillinger y Al Capone. Del dicho pasaron al hecho. Cada vez que visitaban a sus padres, acopiaban elementos para su aventura. Así consiguieron mantas, una brújula y hasta un largavistas. Querían abordar un carguero que salía de Bordeaux para desembarcar en lo que para ellos sería la tierra prometida. El barco salía un lunes. Ese fin de semana Salvat tomó todos sus ahorros. Alan no tenía dinero guardado, así que desvalijó la caja de la carnicería de su padrastro y de paso tomó varias latas de conserva. La mañana del lunes se despidieron de sus padres, que se quedaron tranquilos, convencidos de que volvían pupilos al colegio. Escasos de dinero, dormían en los cementerios. Agotados, faltaban 200 kilómetros para llegar a Bordeaux, cuando los levantó un viajante. Este les dijo que los dejaba ahí y que regresaría más tarde por ellos, pero los dejó en una comisaría. El comisario salió a recibirlos y les preguntó que quiénes eran y qué necesitaban. Delon respondió agresivo y arrogante. Se negó a decir quiénes eran, qué hacían y también a mostrar sus documentos.
El comisario no levantó la voz, no los amenazó, pero cambió su tono paternal por otro de hartazgo. Ya que te crees un gángster, te voy a tratar como tal. Llamó a un oficial y le ordenó que los metiera en un calabozo. Cuando recuperen la memoria, seguiremos conversando, advirtió. Encerrados, solos, Salvat comenzó a llorar y a suplicarle a su amigo que dijera la verdad. Si cantas te marco con mi cuchillo, te voy a hacer una cruz como a las vacas y vas a quedar desfigurado para toda la vida. No eres más que un cobarde, una nena, lo amenazó su ahora ex amigo Delon. La amenaza fue más fuerte que el miedo de su compañero. 24 horas después, Salvat pidió hablar con el comisario. Delon soportó 12 horas más. Lo llevaron a una oficina donde se encontró con su amigo, sus padres, el comisario y su padrastro. Salvat, padre enfurecido, le lanzó una bofetada y Delon, lejos de achicarse, comenzó a pegarle. Lo separó el comisario, que lo hizo esposar mientras le aconsejaba a su padrastro. Mire, señor, este chico tiene mala entraña. Si fuera mi hijo, lo metería en un reformatorio. Lo increíble de la historia es que los adolescentes habían faltado al colegio 6 días y nadie lo notó. Como consecuencia, el encargado de disciplina fue expulsado. El hecho fue tan escandaloso que salió en los diarios. Fue la primera vez que Delon vio su nombre impreso. Ningún instituto quería aceptarlo, así que abandonó los estudios y comenzó a trabajar, obligado, en la carnicería de su padrastro. En esa época sus padres vivieron un verdadero calvario, se la pasaban de fiesta en los antros o vagando en las calles. Lideraba una pandilla que disfrutaba haciendo maldades. Un panadero vecino solía pasar varias horas amasando. A la tarde dejaba reposar la masa para a primera hora poder hornearla. Ellos entraban al local por una ventana mal cerrada y le ensuciaban la masa. Lo hicieron durante un mes. Cesaron no porque se arrepintieran ni porque se aburrieran, sino porque los atraparon. Su fama de bueno para nada y pendenciero hizo que le endilgaran culpas propias y ajenas. La hija de un vecino 3 años mayor aseguró que esperaba un hijo de Alain, cuando en realidad era hijo de un hombre casado con el que ella salía. Sus padres le creyeron a la joven y querían obligarlo a casarse para salvar su honor. Alain juró que ese niño no era suyo. Su argumento para proclamar su inocencia fue bestial. Jamás podría haber tenido relaciones con una chica tan fea. Como nadie creía su versión, una noche acorraló a la joven en un callejón, la amenazó y no la dejó irse hasta que ella le dijo el nombre de su amante. A los 16 años decidió entrar en la marina. Había estallado la guerra de Indochina y se anotó como voluntario. Sus padres y vecinos suspiraron aliviados. Que se fuera a la guerra parecía la única forma de encontrar la paz. Lo único que le interesaba era partir. Como todavía era menor de edad, sus padres le dieron sin problemas la autorización para brindar servicio. Los primeros meses que pasó allí fueron los más felices de su vida. Se veía respetado como hombre. No le temía la muerte, le gustaba arriesgarse, pero le espantaba la posibilidad de quedar estropeado físicamente. Aguantó y lo aguantaron 4 años. Indisciplinado, soberbio, lo degradaban de marinero sin especialidad a aprendiz marinero. Repartía su tiempo entre arriesgadas acciones de guerra y el contrabando de bebidas, cigarrillos y hasta de armas. De todo el tiempo que estuvo alistado, 2 los pasó en prisión. En 1955 le dieron de baja definitivamente, acusado de abandonar la guardia, robar un jeep, salir a dar un paseo y terminar con el vehículo dentro de un arroyo. Fue una noche de debilidad, algo que le suele pasar a los humanos, argumentó. Al volver de la guerra le tenía miedo a la ciudad, no quería ver a su familia y su familia tampoco quería verlo a él. No volvió convertido en un héroe, sino en una vergüenza. Trabajó de cargador, cargó cajones de coliflor y tomates. Fue mozo en un café y guardián en un mercado mientras dormía en la plaza de Saint-Germain. Conoció a ladrones, mafiosos, drogadictos y a todo marginal que anduviera por París. Fue en la plaza de Saint-Germain que lo descubrió Brigitte Aubert. La actriz lo llevó a su casa, le enseñó modales y le prohibió pasar el día insultando. A cambio, él lavaba los platos, le tendía las camas. Aubert le presentó a un amigo pintor que lo contrató como modelo. Su estilo de vida comenzó a cambiar. En 1957 lo invitaron a una fiesta donde conoció al director Yves Allégret.
que al verlo lo imaginó como un asesino sentimental y le propuso filmar cuando la mujer se involucra. Delon aceptó porque le parecía que el trabajo de actor le ofrecía grandes ventajas con mínimos problemas. Con su increíble belleza pronto atrapó al público. Podía ponerse en la piel de personajes tan atractivos como corruptos para luego interpretar a héroes tan tiernos como románticos. Los papeles le llovían. Protagonizó medio centenar de películas como Rocco y sus hermanos, El gato pardo, A pleno sol, Nuestra historia y muchas más. Tuvo muchos romances, pero 4 reconocidos: con Romy Schneider, con la actriz francesa Nathalie Canovas, con quien contrajo matrimonio, la actriz Mireille Darc, y con la modelo holandesa Rosalie van Bremen. Con la cantante alemana Nico tuvo una aventura en 1962 y ella siempre aseguró que su hijo Christian Aron era de Alain, pero este siempre negó su paternidad. Con Nathalie Canovas tuvo a su hijo Anthony en 1964. Posteriormente, con Rosalie van Bremen tuvo a Anushka y Alain Fabián. El próximo 18 de enero de este 2025 se cumplirán 5 meses del fallecimiento de Alain Delon.